momento para arrancar el Congreso, me corresponde también enunciar el objetivo que nos hemos propuesto para esta jornada y exhortarlos a todos a poner no solamente interés en la reflexión que compartiremos, sino recordarles que la participación y el aporte de todos ustedes es el fruto principal del Congreso. Para los que vienen por primera vez, les explico la dinámica que estamos aprendiendo desde hace algunos años. Es que el Congreso se desarrolle como una experiencia de profundización en la reflexión pastoral, pero no para quedárnosla como un conocimiento o una experiencia simplemente individual, sino para experimentar la responsabilidad que todos tenemos de multiplicar y transmitir esta experiencia de reflexión a todos nuestros hermanos laicos en los distintos lugares en donde nos desempeñamos y servimos. De tal manera que el participar en este Congreso nos da una responsabilidad, una encomienda, y una vez que se ha realizado el Congreso, el trabajo no culmina, sino que viene toda una etapa de sistematización de la reflexión realizada, de tal manera que podamos plasmarlo en un documento conclusivo que entregaremos en el poscongreso dentro de un mes. Ya al final del Congreso les daremos los detalles del poscongreso. Y de esa manera comienza el trabajo de multiplicación, aprovechando el documento conclusivo para que cada uno de ustedes pueda compartir la reflexión e incluso enriquecerla con otros hermanos. De este proceso, en los años pasados, han surgido incluso proyectos concretos, porque la mayor riqueza que hemos ido teniendo es descubrir que en nuestro apostolado, en nuestro ámbito de servicio, hay muchas cosas que faltan, muchas cosas que aún no hemos podido implementar y que está en nuestra mano hacerlo siempre y cuando nos organicemos. Y a veces ha sido organizándose, a veces ha sido incorporándose a una organización ya existente y que hemos conocido aquí en el ámbito del Congreso. Entonces, cualquiera de estas vías o otra que se dé para ir respondiendo con una mayor entrega y eficacia a las necesidades que vemos, es importante que lo veamos como meta de todo este proceso de reflexión. No queremos entonces simplemente realizar una actividad de autocomplacencia, ¿no? Sino de veras generar una inquietud que vaya a dar como fruto una motivación que repercuta en nuestras comunidades y que repercuta también en una mayor amplitud del trabajo y una mayor profundidad del trabajo a beneficio de muchas personas o que no conocen a Jesucristo o que su situación humana necesita dignificarse para que puedan
después acceder a la fe. Entonces, tomen en cuenta esto porque es como el objetivo que le da cimiento a esta actividad. Y ahora me voy a referir expresamente al objetivo de este año: concientizar al laico de su responsabilidad de ser agente de cambio para que influya positivamente en su ámbito de acción. Pero tomen en cuenta que este objetivo implica que tengamos claro la idea de iglesia que la voz del Espíritu nos pide construir en la ciudad. Y esto significa que vayamos teniendo un camino progresivo, porque esto no es magia, ¿no? La transformación que requiere nuestro ambiente social implica todo un proceso. Y ese proceso comienza con la conversión pastoral. ¿Se acuerdan de ese concepto que los obispos en Aparecida plantearon? La necesidad de una conversión pastoral de todas aquellas estructuras o prácticas que no transmiten evangelio y que ya las hicimos institucionales, y entonces cambiarlas cuesta mucho trabajo. Y entonces, si la reflexión nos va descubriendo que hay actitudes y prácticas que ya no transmiten la buena noticia, tenemos que tener la valentía de cambiarlas. Y entonces entramos en este proceso de reflexión, discernimiento en comunidad, elección de prioridades y actuar en consecuencia. Pero, ¿cuál es la idea de iglesia que leyó el sínodo diocesano en la realidad de la ciudad y que lo consideró voz del Espíritu? El proyecto misionero que planteó el sínodo diocesano implica que mantengamos a la iglesia como discípula. Nosotros formamos la iglesia. ¿Y esto qué significa de mantenerla como discípula? Que nos mantengamos en el seguimiento de Jesús. Y es que no debemos olvidar que como pueblo de Dios somos peregrinos, y en ese camino de peregrinar la referencia siempre es el Evangelio de Jesús. También estamos llamados como iglesia a convertirnos en una iglesia misionera. Esto se ha traducido como estar dispuestos a ir al encuentro de todos. Y el sentido de la misión permanente que ha venido planteándonos nuestro obispo implica también una incorporación progresiva de todos los bautizados en la misión evangelizadora. Y entonces no es simple cuestión de gusto, ¿no?, de subjetivo, sino es verdaderamente un compromiso que nace de sentirnos llamados por Jesús a ser portadores de su presencia, de su presencia, que es buena noticia. Pero para que en esto vayamos avanzando hay que abrir espacios de responsabilidad activa a los laicos. El año pasado recordábamos aquel mensaje del Papa Benedicto, donde decía que necesitamos un cambio de mentalidad, ya no considerar a los laicos como si fueran colaboradores del clero,
sino considerarlos como corresponsables de la vida y de la misión de la Iglesia. Pero necesitamos avanzar en este reconocimiento de la responsabilidad de los laicos y apoyar la dignificación y aprecio del compromiso de la mujer. Este fue otro aspecto que surgió en el último sínodo sobre la familia, pero que es una experiencia que ya desde muchos años venimos constatando en las comunidades cristianas. Son sobre todo las mujeres, su compromiso, su cariño que le ponen a las cosas, lo que sostiene en muchas comunidades el trabajo evangelizador. Y entonces el aporte específico de los laicos depende que permanezcan laicos, o sea, no, habíamos dicho, no necesitamos ponerle una sotana o un hábito al laico, no. Su misión específica depende de que permanezcan laicos, fieles al Evangelio y fieles a la tierra, es decir, insertos en la sociedad, en el mundo. Es ahí donde se convierten, como ya había dicho hace muchos años el Papa Pío XII, se convierten en la avanzada de la Iglesia, los que van delante. Por lo tanto, la misión de los laicos no es de suplencia, porque en ratos nos contagiamos con aquello de decir, como hay pocos sacerdotes, pues entonces no queda más remedio, o como un mal menor, que entren los laicos a suplir. No. La misión de los laicos no es suplencia, es importante en sí misma. Y es que ese resabio ha quedado porque no hemos acabado de superar la definición negativa de los laicos, ¿no? De que cuando se dice quién es el laico, se contesta, pues es el que no es cura ni monja, ¿no? O sea, acabamos de escuchar en el mensaje que nos dio el director cómo se enraiza la vocación del creyente en el bautismo, que es la vocación fundamental, y de pleno derecho todo bautizado es parte del cuerpo de Cristo. E igual que en el cuerpo, todos los órganos tienen una función vital, del cual depende todo el cuerpo. Ese sentido de corresponsabilidad y complementación es muy importante. El compromiso responsable de los laicos ha sido siempre decisivo en la renovación y revitalización de la comunidad cristiana. Cuando los laicos se comprometen y van entendiendo su vocación y la importancia que tiene, es como si entrara aire fresco a un lugar cerrado, ¿sí? Es como una brisa. Y siguiendo el espíritu del concilio y aquellas palabras proféticas de Juan 23, queremos una iglesia de puertas y ventanas abiertas. En la misión de los laicos en la iglesia, la administración de los bienes de la iglesia es una forma de impulsar la corresponsabilidad. Les puse este ejemplo justo porque es el punto que más duele, ¿no? Y en donde a veces se afianza una actitud de poder del clero, el control de los bienes, ¿no? Pero los recursos de la iglesia
deben ser para la evangelización, y todos somos corresponsables de la utilización de esos recursos. Y un camino de purificación de nuestra práctica pastoral será el que se vaya haciendo realidad lo que ya está mandado desde hace mucho: los consejos de asuntos económicos. Eso no quiere decir que ya van a tener los laicos para irse a Acapulco, no, sino eso significa que poco a poco cobremos mayor conciencia y responsabilidad de todas las implicaciones que tiene el trabajo evangelizador. Porque a veces, igual que hijos de familia que siempre están confiados y apoyados en los papás, nunca nos hacemos responsables del hogar, ¿no? Bueno, pues nuestra familia es la iglesia, y entonces tenemos que seguir avanzando. Ahí solamente puse ese ejemplo porque es un ejemplo muy ilustrativo de estos caminos que hay que impulsar en la corresponsabilidad, pero hay muchos más. Y uno de los caminos más importantes que queremos que vaya despuntando, y para esto ya incluso ha tomado un nuevo impulso la Comisión de Ministerios Laicales, es reconocer como ministerios laicales la actividad política, la actividad económica, la actividad social y cultural, porque son también misión evangelizadora. Son también misión evangelizadora, y ahí la lista puede crecer. Enumeré estos porque también marcan un poco el camino que debemos seguir. ¿Esto qué significa? ¿Que los apostolados que hoy realizan los laicos en sus comunidades hay que dejarlos? No. Hay compromisos del laico para el trabajo intereclesial, pero donde tenemos el gran vacío es en el compromiso social. Pero debemos cambiar esta visión, y sobre todo un camino que nos sugiere el Papa Francisco para purificar el ejercicio de la autoridad. Y aquí no solamente estoy hablando de sacerdotes o de obispos, estoy hablando también de laicos, porque hay laicos que han aprendido lo peor del clero, ¿no? Que cuando llegan a alguna coordinación o a algún punto de mando, híjole, se vuelven más papistas que el Papa, ¿no? Entonces, no. Lo que hace auténtico cualquier ministerio es la opción por los pobres, es decir, entender la autoridad como servicio, porque si no entendemos la autoridad como servicio, no es evangélico. Por muy santo que parezca tu actividad, no es evangélico. Entonces, un camino que tenemos para ir purificando el ejercicio de la autoridad es que de veras los beneficiados últimos y primeros sean siempre los más necesitados. Si la comunidad cristiana no se encamina por ahí, todos los ministerios que podamos hacer surgir van a estar viciados de origen, porque no entenderemos cómo vivir y ejercer la autoridad como Cristo. Finalmente, la proyección de este Congreso. Pues tendremos el trabajo, y ya, bueno, aparte del equipo que este año ha estado coordinando, seguramente iremos pidiéndole a alguno de los presentes que se integre para sistematizar y analizar la reflexión durante el Congreso. Este año nos acompañan gente muy capaz como ponentes, como miembros del panel que va a haber, y como
coordinadores de las mesas de reflexión. Tratemos de aprovechar esta presencia al máximo y este contacto y este conocimiento con personas que no solamente nos pueden iluminar, sino que nos dan, la mayoría de ellos, un testimonio muy importante de acción, debe ser una enseñanza que consideremos providencial. Y entonces tengamos presente que nuestro aporte, aparte del fruto que haya como grupo en cada mesa de reflexión, todos van a tener una papeleta personal donde van a poner de una manera sintética las ideas que les parezcan claves en la reflexión que están haciendo. Y esa papeleta les pido a todos que todos la entreguen al término de la mesa de reflexión para que sea uno de los materiales que integremos. Y entonces estamos llamados a buscar aterrizajes que sean testimoniales y fermento de conciencia y humanización. Es la manera en que les proponemos que aprendamos, vayamos aprendiendo a convertirnos en factores de cambio. El cambio que se busca a través del Evangelio es un cambio interior, pero un cambio interior que también va a tener influjo en nuestro ambiente social, pero hay que ser muy perseverantes en ello. Finalmente, es necesario cultivar la espiritualidad cristiana como experiencia de Jesús vivo en la historia de los hombres, para nuestra vida cotidiana y para la totalidad de nuestra vida. Es decir, esta reflexión que estamos promoviendo no se trata de un mero asunto metodológico, no, se trata de un asunto que tiene que ver con nuestra vivencia de fe, es decir, con nuestro encuentro con Cristo, al que estamos llamados a ir reconociendo cada vez más en nuestra vida, e irlo reconociendo en los rostros de nuestro prójimo que nos piden caridad, justicia, paz, que nos piden respetar sus derechos humanos, que nos piden solidaridad, que nos piden con su presencia un compromiso más coherente. Los desafíos que tenemos en esta jornada de reflexión son muchos, pero pues hoy que estamos compartiendo este momento aquí en la Universidad Panamericana, pues con mayor razón y por el lema que nos acaba de compartir el director, pues sabemos que el Espíritu está aquí con nosotros para darnos un ambiente de libertad y que así se exprese nuestra reflexión con mucha libertad para bien de la iglesia que formamos.